El presidente Gustavo Petro aseguró hoy en el departamento del Cauca que no se quiere reelegir. También hizo una férrea defensa del acuerdo de paz suscrito con las FARC durante el gobierno de Juan Manuel Santos y pidió perdón por los hechos de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. En la explicación que dio el presidente Gustavo Petro, reunido con la comunidad del Cauca, manifestó que si se cumple el acuerdo firmado con las FARC, Colombia tendrá el desarrollo que se requiere y no habrá violencia. No, yo no me quiero reelegir, yo quiero que esto se vuelva realidad, porque para algo lo firmaron, porque lo que produce violencia en Colombia es incumplir un acuerdo de paz en una magnitud tal que se convierte en un documento que es declaración unilateral de Estado ante el mundo. Y pidió perdón por no haber reasentado a los damnificados hace 17 meses de la avalancha de Rosas Cauca. Aquí este gobierno le ha incumplido a las víctimas de Rosas, porque ya va, no recuerdo ya las fechas, 17 meses. Es inaudito. Y también pidió perdón por los robos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Dijo que eso es una ignominia. Hicieron esos movimientos para robarse la plata. Y dejaron gente pobre, sufrida y en problemas, no solo gente pobre y sufrida, sino en problemas, para poder seguir viviendo sin una sola ayuda, sin la mano del Estado, sin la mano del poder público, tan miserables como el peor de los neoliberales que haya gobernado a Colombia. Por eso la corrupción no tiene color político. El jefe de Estado prometió acueductos, vías y otras obras en el Cauca. Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, anunció un plan de reactivación para la industria petrolera. Después de la noticia de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el gobierno anunció un plan de acción de 13 puntos para reactivar la industria de hidrocarburos. Se trata de mejorar los factores de recobro y agilizar los proyectos vigentes aprobados por el gobierno nacional. Unas medidas regulatorias y de modernización normativa, ya hemos expedido algunas de ellas. Expedición del acuerdo número 06 de 2023, que establece criterios para la administración de contratos y convenios de hidrocarburos vigentes. El objetivo es incentivar, como decía al principio, la exploración de hidrocarburos en el país en el marco del proceso de transición energética justa. Se tendrá un consejo interinstitucional entre gobierno y sector privado. El funcionario afirmó que se agilizará el portafolio de proyectos exploratorios. Incentivar la exploración, y es el mensaje de este gobierno, es avanzar en la eficiencia y eficacia de los contratos que tenemos y avanzar entonces en la exploración en el país. También se buscará un proceso de agilización con las licencias ambientales. Mitigación de riesgos de nuevas suspensiones en contratos, es decir, toda la estrategia social de acompañamiento ambiental, también de relacionamiento con territorios para superar contingencias, pero evitar que nuevas contingencias se puedan presentar. Se espera cerrar el año con cifras positivas en materia de petróleo y gas. El Congreso está chantajeando al gobierno nacional para aprobarle el cupo de endeudamiento que no ha debatido. Esto lo aseguró el director nacional de Planeación, Alexander López. En relación con la posibilidad de declarar la emergencia económica, el director nacional de Planeación manifestó que hay un chantaje desde el Congreso hacia el Ejecutivo. Tenemos que rechazar el chantaje que se está haciendo desde el Congreso para bloquear el gobierno y no permitir la inversión pública en los más pobres, en los más necesitados y en un programa que ganó las elecciones. Advirtió que a pesar de los escasos recursos y sin ese cupo de endeudamiento, el gobierno no dejará de pagar la deuda externa. Lo que pasa es que la deuda que tenemos actual, primero es muy costosa y es a corto plazo. Y eso nos está reduciendo los ingresos y nos está afectando la inversión y nos está afectando el funcionamiento. Si el Congreso no aprueba esto, pues naturalmente hay que decretar la emergencia económica, hay que seguir pagando la deuda y a quien van a golpear es al pueblo en general, quien está recibiendo la inversión pública, la inversión social que estamos haciendo en salud, en educación, en vivienda, en generación de empleo. No obstante, el director de Planeación confía en que las comisiones económicas y las plenarias de Senado y Cámara finalmente aprueben el cupo de endeudamiento. Un informe del Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, reveló que las tasas de inseguridad alimentaria se redujeron en más de la mitad de las regiones del país. El estudio presentó un panorama sobre el hambre en Colombia y el impacto de los programas de impulso a la agroindustria
para reducir las tasas. Durante la presentación del informe Inseguridad Alimentaria, incluido en la encuesta de calidad de vida 2023, el DANE reveló que esta tasa de inseguridad alimentaria, es decir, de las dificultades para acceder a comida suficiente y de calidad, disminuyó en más de la mitad de los departamentos del país. Una disminución que es muy importante. Estamos viendo esta disminución a través de muchos niveles. Una de ellas es la departamental, pero la vemos también en otras desagregaciones que hacemos. Cuando revisamos lo que pasa solamente en los territorios urbanos, hubo una disminución, solo en los rurales hubo una disminución también. Las regiones donde más se redujo la inseguridad alimentaria en el año 2023 son el Chocó, Caquetá, Atlántico, La Guajira, Cesar, Córdoba, Arauca, Nariño, Putumayo y Magdalena. 17 departamentos en el país, esto incluye más de la mitad de los departamentos, una reducción en la inseguridad alimentaria. Pero la vemos también en otras desagregaciones que hacemos. Cuando revisamos lo que pasa solamente en los territorios urbanos, hubo una disminución, solo en los rurales hubo una disminución también. Tras conocerse los resultados del informe, la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, dijo que la disminución de la inseguridad alimentaria es parte de la transformación del sector, enfocada a garantizar el derecho a la alimentación con programas como Hambre Cero. Se calcula que más de 14 millones de personas en Colombia tienen problemas de seguridad alimentaria. 15 años de cárcel tendrá que pagar una mujer señalada de esclavizar a otra mujer, una indígena, como empleada doméstica. Expertos advierten que esta sería la primera condena por trata de personas con fines de explotación laboral. En un histórico fallo, la Corte Suprema de Justicia condenó a 15 años de cárcel a una mujer que se habría aprovechado de una joven indígena para que sirviera como empleada doméstica con jornadas ilegales de trabajo y sin sueldo, bajo la excusa de que su pago era la comida y la estadía. Piensan que con darles alimento, que con darles techo, que con darles una cama, con eso ya les están pagando. Pues sepan que no. La Corte dice que este caso se trata de un delito de trata de personas y hasta hace una reflexión asimilando el caso a la esclavitud en pleno siglo XXI. Son formas modernas de explotación, son formas modernas de esclavitud. Respetar las leyes laborales, darles las jornadas de descanso, darles todos los derechos, la oportunidad de salir a la calle. La condena de 15 años de cárcel fue proferida en última instancia por la Sala Penal de la Corte Suprema. El Senado de Estados Unidos rechazó por segunda vez el proyecto de ley para restringir la migración, con 43 votos a favor y 50 en contra. Esta normativa, que incluía medidas que, entre otras cosas, limitaban el acceso al asilo al llegar a la frontera con México, se hundió en la Cámara Alta.